Ya, ok. Oremos. Nuestro Padre Celestial, nos dirigimos en esta noche, en esta hora. Gracias por el tiempo agradecido, mi Dios, porque tú provees todo este momento agradable para reunirnos, para aprender de tu palabra. Hermanos y también hermanas que deseamos aprender y conocer tu Santa Escritura. Nuestro Dios bendice a los que se están conectando, también por cada uno de ellos, Señor. Nuestro Dios, tú des sabiduría de lo alto a tu siervo para enseñar tu palabra. Rogamos tu bendición desde un comienzo hasta la finalización. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Vamos a leer entonces. Le voy a pedir ayuda también, hermano Leoncio. El capítulo 15 va a empezar del verso primero. Yo leería los primeros 6 versículos del 1 al 6 y usted del 7 al 12. ¿Está bien? A ver, me lo voy a repetir de nuevo. Ya. Leo, Yo voy a leer capítulo 15 versículo 1 al 6. Usted leería ya, del 7 al 12. ¿Ya? Ya. Vamos a empezar entonces. al 11. Al 12. ¿Sí? Del 7 al 12 Ya, usted. perfecto. Ya. Bien. Entonces vamos a leer verso primero, capítulo 15 de Primera a los Corintios. Dice así. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Del versículo 7, hermano Leonce, al 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy ni digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo s- o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bien, entonces, después de haber estudiado del capítulo 11 al 14 relacionado con las reuniones, el culto, el orden, en el sentido del el método, el procedimiento en las reuniones, ahora un punto que destacó mucho es el hecho de que la reunión, todo lo que se hiciera en reunión como iglesia, fuera para edificación, para exhortación y para consolación. Y el punto general es que fuera para provecho. Y aquí en el capítulo 15 me parece a mí que él está corrigiendo alguna doctrina que se está enseñando inadecuadamente o algunos están hablando en relación con la resurrección, que no hay resurrección de muertos. Ese es el tema. Ahora, la resurrección es fundamental en el Evangelio. Por eso él cuando comienza con el Evangelio que ellos recibieron, los corintios. Ahora, esta doctrina inadecuada puede ser de una forma de, como le dicen algunos, de conversación de pasillo, porque miren, dice ahí,
en el verso 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis. Entonces, aparentemente eran conversaciones, pero podemos aquí pensar que él está corrigiendo lo que tal vez alguno está enseñando también en público. Entonces, aquí tenemos una doctrina profunda que es relacionada con la resurrección, la está defendiendo y la manera en cómo lo hace es como él lo hace, de una manera muy sabia, con un orden único y comienza desde un principio básico, que es lo que ellos recibieron desde el principio. O sea, en la edificación muchas veces la idea de la edificación es edificar más y más hacia arriba, pero a veces parece que hay que fortalecer los fundamentos. Y eso es lo que él está haciendo, fortaleciendo los fundamentos, porque sin fundamentos en realidad todo lo demás se pierde, se puede caer todo, ¿verdad? Entonces cuando uno hace un castillo de cartas, si no hace no pone una buena base, todas las cartas se van a caer. Es lo mismo en un edificio. Entonces él aquí está estableciendo una doctrina importante, fundamental para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, vamos a ir viendo aquí esta doctrina que el apóstol Pablo va a enseñar y podemos decir que él aquí está llevando a cabo el don de profecía, como debiera ello hacerlo allí en medio del pueblo de Dios, con todas sus intenciones para que el pueblo de Dios crezca, para que tenga provecho y para que madure. Entonces empieza así, dice. Además, os declaro hermanos, y los trata hermanos así de manera señorial, ya porque ese hermano es un vocativo que está hablando de una manera muy formal. Entonces, además, os declaro hermanos, de manera muy formal, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces aquí comienza desde la base, desde el evangelio, pero con la intención de defender un punto que está desestabilizando el principio del Evangelio, ¿ya? Que es la resurrección. Entonces dicen, y es sumamente importante eso, defenderlo y fortalecerlo. Dice, además, os doy a conocer, o aquí es dar a conocer, pero con la idea de un recuerdo. La palabra es dar a conocer, pero es con la idea de un recuerdo, ¿ya? Hermanos, el evangelio que os he predicado o el evangelio que os he evangelizado, son la misma palabra. Entonces, el evangelio, ¿verdad? Que es básico, es en lo que todo lo que contiene el evangelio, pero que ha sido dado a conocer como evangelizado o el evangelio que os prediqué, el que ya le había dado a conocer, el cual también recibisteis. O sea, no solo lo predicó, sino que hubo una respuesta y ellos lo recibieron el Evangelio. Y además le está diciendo, en el cual también perseveráis. Está hablando ahí de que ellos eh, mantienen firmes el Evangelio. ¿Ya? Entonces, una paráfrasis ahí de la primera, la paráfrasis es una frase que da más o menos a entender el sentido. Algunos lo leen así: recordad cómo os evangelicé entonces. ¿Cuándo? Cuando llegó el evangelio al principio. Entonces, hay muchas cosas que se olvidan o muchas cosas que se pasan como que no son tan importantes. Y él aquí le está diciendo que ese tema de la resurrección está dado a conocer como fundamental en el evangelio que él les dio a conocer. Vamos a avanzar. Entonces dice, por el cual, es decir, por el evangelio que él evangelizó o predicó, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, la fe, en este caso, como dice en Efesios también, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, es decir, la predicación y después creído en él aquí le está diciendo que ellos son salvos si realmente habían creído lo que el apóstol Pablo le había llevado en cuanto al Evangelio. Todavía no, en el verso 3, recién, en realidad 3 y 4 es donde él da a conocer lo que les predicó, el Evangelio.
Pero dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado o que prediqué, sois salvos, ¿ya? Si no creísteis en vano. Es decir, a no ser o fuera, esa palabra fuera de, aparte de, o a menos que habéis, hubieseis creído en vano, ¿ya? Entonces, en el fondo, es lo que está diciendo aquí, que el Evangelio es completo, es total. Y si ellos creyeron algo, ellos tienen que retener aquello que ellos creyeron, en cada punto y en cada parte. Entonces lo estaban convenciendo de un tema relacionado con la doctrina de la resurrección, de que en realidad eso no debe ser tan así, no hay evidencia, según lo que seguramente lo que estaban ahí hablando, de que eso fuera correcto, que el Señor realmente resucitó, porque en realidad el cuerpo parece que se lo llevaron, lo escondieron, y habían argumentos que están en la Biblia y que los judíos han procurado que el pueblo creyera que en realidad el cuerpo se lo robaron y que el Señor no resucitó y que todo eso es mentira. Pero los corintios se les llevó el evangelio por un hombre que después dice, y en el capítulo 9 que él vio al Señor. ¿No he visto yo al Señor? Entonces, él tiene fundamentos bíblicos y en la experiencia de que la resurrección del Señor es real. Entonces dice, otra vez, verso 2, por el cual asimismo, si retenéis, es decir, si conserváis o mantenéis la palabra que os he predicado. Es decir, lo que se predicó no es solamente para tenerlo un momento por olvidarlo, sino para mantenerlo, para retenerlo. Dice, sois salvos. ¿Ya? ¿En qué sentido? Si ellos creyeron eso, son salvos. Si no creísteis, en vano. Y una de las cosas vanas en cuanto a la fe es que si ellos recibieron esa palabra y la resurrección no es real, si no hay resurrección, entonces da lo mismo que hayan creído porque es vano, es vacío, no sirve para nada. Mire el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, la resurrección del Señor es la parte culmine, ¿verdad? Que culmina y completa toda la obra de salvación. Por, por tanto, ellos pensaban en la muerte del Señor nada más y la resurrección no importa si la muerte basta y sobra, no. La resurrección es fundamental, todo el paquete completo, ya por así decirlo, para que el Evangelio realmente sea algo que dé seguridad, certeza, y que no sea algo banal, algo vacío, que no tiene ni un sentido. Entonces, él está diciendo, otra vez, por el cual asimismo, si retenéis y mantenéis la palabra que os prediqué, sois salvos. Y en esa palabra que predicó está incluida la realidad de la doctrina de la resurrección del Señor. Si no creísteis en vano. Es decir, creer en vano es creer así a la ligera nomás, desaprensivamente. Creyó nomás, pero en realidad da lo mismo si resucitó o no resucitó. Seguramente eso es lo que le estaban enseñando, algunos estaban entrando a esa enseñanza. Entonces, la doctrina capítulo 15 de 1 Corintios es sumamente importante. Verso 3, dice así, comienza entonces lo que él les había predicado, comienza desde el principio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, lo que él está hablando, lo que está enseñando, es algo que él recibió y lo recibió del Señor. No salió de él, es algo que recibió del Señor. Entonces dice, esa palabra cuando dice primeramente, lo más probable es que tenga que ver con lo que es de mayor importancia, ¿ya? Ese se traduce en primer lugar, pero también puede tener eh, la importancia de que es lo primordial, lo de mayor importancia, ¿ya?
Dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. Miren, en el 11:23, él habla de algo que recibió del Señor y que el Señor le enseñó directamente. Aparte de la doctrina de los hermanos, él recibió esta doctrina directamente, aparte de lo que está en los evangelios. En el 11:23 dice así, porque yo recibí del Señor directamente por revelación divina lo que también os he enseñado. O sea, él enseña lo que recibe del Señor. El Señor se lo revela y él lo enseña, porque no es para él, para retenerlo, pero también para enseñarlo y para que eso sea retenido. No para que después venga cualquiera y le diga, no, no es así. Y ellos empiecen a creerlo, no, sino para retenerlo, mantenerlo. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, etcétera. Relacionado con lo que el Señor hizo en el día en que se instituyó la cena, el día jueves, ¿verdad? El día antes de ser entregado. Entonces, de ser crucificado, porque fue entregado el mismo día jueves, pero fue crucificado al día siguiente, el día viernes, el día de la preparación. Entonces, él entrega lo que recibió. Y en Gálatas 1:12, que lo hemos leído más de alguna vez, al final hay que aprendérselo, dice así, Gálatas 1:12. Dice 1:11 y 12, Gálatas. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Al contrario, en vez de ser de hombre, por revelación de Jesucristo, directa del Señor. Entonces aquí está diciendo en el verso 3, porque primeramente, lo primordial, lo de mayor importancia, os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, no es de él lo que está diciendo. ¿Qué es lo primero? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso. Entonces, lo primero es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Bueno, toda la Escritura, pero allí, esencialmente, la Escritura del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver algunos pasajes, así rápido. Dice en el Isaías 53, 5 al 12. Pero vamos a leer algunos versículos nada más, son textos conocidos. Entonces vamos a ver el verso 5, ¿ya? De Isaías 53, 5. ¿Cómo lo dice? Lo vamos a ver pero leerlo, pero para poder fortalecer este argumento del apóstol Pablo. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y mira lo que dice. Mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. ¿Ya? Entonces, después dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados, es que Él fue entregado como oveja, ¿verdad? Dice, más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, después dice que fue quitada su vida. ¿Ya? Entonces dice, Cristo murió por nuestros pecados. Aquí en Isaías 53 está mostrando la cruz por fuera. En Salmos 22 está mostrando la cruz por dentro, que hay que leerlo, Salmo 22. Pero también es largo, así que lo vamos a dejar solamente para que lo puedan leer. Isaías 53 puede ser del 5 al 12 y Salmo 22, completo. Hechos 2:23, veamos lo que dice. En cuanto a que Cristo murió. Hechos 2:23 dice así. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Aquí está hablando que el determinado consejo de Dios está aquí operando. Está Isaías 53, Salmos 22, y todo lo que previamente se ha profetizado con respecto
a la entrega del Hijo de Dios. Entonces dice, prendisteis y matasteis por mano de inicuo, es decir, los judíos lo mataron por mano de los romanos, crucificándole. Está hablando que él murió, realmente murió. Y podemos también leer el capítulo 4 de Hechos 27-28, ahí para que tengan los textos y después lo puedan repasar. Dice así, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces fue entregado en las manos de ellos, pero no porque ellos tenían poder, sino porque el Señor lo había determinado de antemano. Entonces dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Ya? Otro texto es Juan 19. Son textos importantes. Juan 19. Vamos a verlo ahí. A ver, aquí es donde estoy en eso, parece. Lucas, Juan. Ahí está. Vamos a podemos ver el verso 33 y 34. Juan 19, 33 y 34. Dice así. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, o sea, los soldados le vieron muerto. Aquí está la evidencia. Hay evidencia que él realmente murió. No le quebraron las piernas porque ya había muerto. Pero uno de los soldados le abrió el costado de una lanza y al instante salió sangre y agua, porque la sangre ya se había coagulado, lo que expresa que ya estaba muerto. Eso es lo que expresa, a sangre y agua. ¿Por qué? Porque se separa. Cuando se coagula la sangre, el agua se separa. Si usted se corta, sale la sangre nada más, pero tiene agua. Pero cuando alguien muere, se coagula la sangre y se separa el agua. Por eso dice sangre y agua, lo que certifica que realmente murió. Él murió. Entonces, hay textos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que corroboran realmente que él murió. Y esa es parte del Evangelio. Está corroborado. Nadie puede decir que no. Nadie puede discutirlo. Pero los creyentes son muchas veces son capaces de creer el error. Ya por eso dice que las malas conversaciones corrompen, dice, las buenas costumbres. Ya, por nuestros pecados, lo hemos visto, ¿ya? Y eso es conforme a las Escrituras del Antiguo y también en el Nuevo Testamento, que ya lo tenemos, pero en ese tiempo tenía el Antiguo Testamento. Era profético. Ahora lo tenemos ya como un hecho consumado. Verso 4. Y que fue sepultado. También fue sepultado. Es importante, claro, porque el hecho de ser sepultado sella o confirma la muerte. Entonces, ahí vemos el Juan también 19, del verso 38 en adelante vamos a leer. Dice así, después de todo esto, de la muerte del Señor, etcétera, que también traspasaron su costado, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. El cuerpo, estaba muerto. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra de aloes como 100 libras, que era la costumbre, ¿verdad? Que era una forma de embalsamiento, de embalsamar el cuerpo, ¿ya? Para que no se corrompa tan rápidamente. Por eso después de unos días, algunos iban y llevaban nuevamente estos perfumes inciensos para que el cuerpo durase cada vez más. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especia aromática, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, ¿ya? Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Lo pusieron qué? Muerto, su cuerpo. Entonces, el hecho de que lo hayan tomado, lo que tenemos ahí la evidencia en el Evangelio de Juan,
muestra que realmente murió, pero también que fue sepultado, que realmente fue sepultado. Veamos en Hechos 13, en cuanto al mismo tema. Hechos 13, vamos a ver del 28 al 30. Dice, a ver, veamos desde el 27. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Está hablando aquí el apóstol Pablo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces, el apóstol Pablo aquí, por lo que él escuchó, por lo que él sabía, por la información, está aquí diciendo que quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. ¿Lo quitaron cómo? Estaba muerto. Sí, estaba muerto. Y ahora lo sepultaron, lo pusieron en el sepulcro. Es importante. Ahora, el hecho de ser sepultado es que fue sepultado por otros. Otros lo tomaron. Y ahí están la evidencia, ahí están los testimonios de aquellos que tomaron al Señor y lo sepultaron. Y el testimonio del apóstol Pablo que expresa que realmente fue así. Y en la tercera parte del Evangelio que les predicó dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ya? Entonces, cuando dice que resucitó, es un pasivo, y algunos le llaman un pasivo divino. ¿Por qué? Porque está implícito que él ha sido resucitado por Dios, y fue hecho de una vez, y además está en una forma en que fue hecho de una vez, y hasta el día de hoy continúa sus efectos. O sea, resucitó y sigue resucitado. No es lo mismo que aquellos que él resucitó, incluso los 500, que después vamos a ver los 500, ¿verdad? Que lo vieron, o los que resucitaron cuando él resucitó, cuando él murió, se abrió la tierra, ¿verdad? Se quebraron las piedras y resucitaron algunos de los muertos, ellos murieron después. Pero él resucitó y está en una forma en que dice que aconteció el hecho y eso continúa hasta el día de hoy. O sea, resucitó para nunca más morir, pero fue resucitado. Es verdad que él mismo dice que tiene poder, pero aquí le está usando el hecho de que fue resucitado por Dios el Padre. También habla del Espíritu Santo que lo resucita y también que él mismo tiene poder para tomar su vida. ¿Ya? Entonces las tres personas de la edad operan aquí, en la resurrección, pero aquí está más bien con la idea de que fue resucitado. Está en un pasivo, como le llaman, divino, ¿verdad? Que implica que es Dios quien lo ha resucitado. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ya? Entonces, veamos Hechos 2, 29 al 32. En cuanto a esta enseñanza. Dice así. Está aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? En su primer discurso. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, el de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Salmo 16 está hablando en parte de David, pero hay una parte que no puede ser de David. ¿Y qué lo confirma? Bueno, que el sepulcro de David estaba con ellos todavía, los huesos de David estaban con ellos, pero el Señor no le encontraron, no le hallaron. Solamente encontraron esas vendas, nada más.
y el sudario, pero a él no. Entonces dice, verso 81, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Entonces, ahí hay un asunto importante que el Señor sí bajó en el Hades, al lugar de los muertos, pero no de los condenados, sino de los muertos, como se ve ahí en el rico y Lázaro. Ni su carne vio corrupción, es decir, no llegó al cuarto día como Lázaro. Por eso cuando el Señor llegó, después de dos días, que sabía que Lázaro había muerto, eh, le dice María, yede ya. Estaba ya, había pasado el tercer día, estaba corrompido el cuerpo. El Señor no, po. Por eso al tercer día, para los judíos, porque el viernes resucitó el domingo, pero los judíos toman parte del día como un día completo, por tanto es al tercer día. Entonces dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ya? Y ahí tenemos otros textos, pero vamos a ver en Mateo 12, donde él mismo lo dice, ¿ya? Mateo 12, donde él lo predice, mejor dicho. 12, y habla de Jonás. 12:38 dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les era dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, 3 días y 3 noches que se cuentan no literalmente, sino según la contabilidad judía, pero iba a estar ahí. Pero no iba a estar más de 3 días y 3 noches, porque Jonás fue despedido del pez. Así el Señor, por así decirlo, iba a ser despedido de la tierra, del sepulcro. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fue despedido. No podía, era imposible, dice, que fuese retenido por la muerte. Imposible que fuese retenido por ella. Atado por la muerte, era imposible, porque era santo, inocente y sin mancha. Entonces la resurrección es sumamente importante, porque la resurrección es un grito de victoria. Miren, leamos aquí el capítulo 15, en el verso 54 o 53. Dice así, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, hablando de los creyentes, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida o tragada, ¿ya? Es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero el pecado fue pagado. Entonces el aguijón, la muerte ya no tiene ese aguijón del pecado porque fue quitado. ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Y el poder del pecado es la ley. Entonces la ley, ¿ya? Lo que hace es que manifiesta el pecado. Y cuando manifiesta el pecado viene la muerte. Pero como el Señor pagó eso, quitó todo el poder a la muerte. Por eso dice, ¿dónde, os sepulcro, tu victoria? En el sentido que no habrá ningún sepulcro de los creyentes habitado en el día de la resurrección. Todos quedarán vacíos, todos los sepulcros de los creyentes para salvación. Entonces, tenemos allí el testimonio del mismo Señor, ¿verdad? Tenemos el testimonio aquí del apóstol Pablo. Dice que es conforme a las Escrituras. ¿Ya? Veamos en Mateo, a ver, veamos algunos nada más, a ver. Aquí mismo en Hechos 2:24, ya para no ir a estar lejos. Hay textos, ustedes los conocen, 2:24. Solamente leerlo, dice así, ya lo hemos repasado un poco. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eso lo dijimos ya. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ese es el testimonio de Pedro, ya, en su discurso, ¿ya?
Y en el 31 dice así, 2:31. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ese también lo hemos revisado. ¿Ya? Y ya, por ahí yo creo que estaría, veamos, 17, 2 y 3. También es importante. Hechos 17, 2 y 3. Dice así. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Con quiénes? Con los de Tesalónica, con los judíos de Tesalónica, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, ¿ya? Nuevamente pone como base las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. No solo que padeciese, sino que resucitase de los muertos, ¿verdad? Como dice ahí en Lucas 24, que era necesario que pasara por padecimientos para luego manifestar su gloria. Entonces tenemos allí el Evangelio. Ahora, no solamente él está aquí hablando del Evangelio que predicó, sino que ahora él muestra las evidencias de esa resurrección. Y comienza primero con el hecho de que él apareció, o se apareció, o se hizo ver por ciertas personas, se hizo ver. Y dice verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, aquí está expresando que, que primeramente se apareció a Pedro, que le llama Cefas aquí, usa el nombre hebreo de Pedro, ¿ya? Lucas 24:34. Ahí lo dan testimonio de que el Señor se le apareció a Cefas. Lucas 24:34, dice así. Tengo una. Ya. Dice, verso 33. Y levantándose en la misma hora, cuando los que iban camino de Maús, ¿verdad?, tuvieron la experiencia con el Señor, se levantaron después que el Señor desapareció de su vista, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Por qué 11? Bueno, porque Judas se había matado. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Apareció a Pedro. Aquí hay un testimonio de ellos que está expresando que se le apareció a Cefas o a Pedro. ¿Ya? A ver, hay un texto allí, me parece que, ya, Mateo 16:7. Vamos a ver si ese texto, a ver, vamos a echar una miradita. No, no, espera un poquitito, a ver. Ah, Marco, me parece que es 16:7 ya. Ahora sí. Marco 16:7, mira lo que dice. El Señor, ¿verdad? A ver, los ángeles, ¿verdad? Que se mostraron a las hermanas que fueron al sepulcro, le dijeron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Entonces, seguramente, primeramente, cuando va a Galilea se le aparece a Pedro primero y después a los 12. Por eso dice, eh, apareció a Cefas y después a los 12. ¿Ya? Y seguramente tiene que ver con el hecho de que él iba a ir a Galilea. Por eso dice, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va adelante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Entonces, probablemente el Señor fue, vio a Pedro y después tuvo ese encuentro con los 12.
con los 12 discípulos. Y dice, lo que pasa es que aunque hubiera uno menos, porque aún no había sido escogido Matías, aunque fueran 10 o 11, se toma 12 como el completo, como el conjunto completo de los apóstoles. No es que se agregue Pablo, no tiene nada que ver. Pablo es posterior, y aquí dice que es como un abortivo, es posterior, pero es apóstol con tanta autoridad como ellos. Pero los 12, aunque hubieran 11, el grupo es llamado los 12, ¿ya? Como Alibaba y los 40 ladrones, yo creo que, cada vez quedaban menos, pero seguían siendo 40 ladrones, ¿ya? Aunque seguramente lo iban matando, no sé, pues, ¿ya? Pero eran Alibaba y los 40 ladrones. Bueno, aquí eran los 12, hasta lejana la, la comparación, pero eran los 12, era como un grupo, aunque no estuviera Judas. Entonces dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Ya? Entonces, él se hizo ver, la palabra aquí apareció es se hizo ver, y es un pasivo, es decir, no es que ellos lo buscaron, sino que él se apareció a ellos, y es el pasivo, que él lo hizo, se hizo ver de estos, de Pedro, de los 12 y de estos casi 500 hermanos o creyentes, ¿ya? Entonces dice, podemos ver nosotros ahí que dice que se apareció a estos más de 500 hermanos, ¿ya? De los cuales los más, ¿ya? O muchos, viven aún, ¿ya? Los cuales podían ser consultados, ¿ya? Por aquellos que no creían en la resurrección del Señor, podían ser consultados. Y otros ya duermen o durmieron. Entonces, de esos 500, algunos ya habían muerto y otros estaban vivos y daban testimonio de que el Señor había resucitado, el Señor, ¿ya? Entonces, mire, vamos a ver un testimonio de Pedro, ¿ya? En esos capítulos 10. Vamos a ver testimonio de él, cómo lo da a conocer ahí en la casa de Cornelio. Es bastante notable como él lo dice. Capítulo 10, vamos a ver del 38 al 41, dice así. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Lo repito, dice 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Quién lo hizo? Dios. Y el que se dio y se hizo ver es el Señor. No a todo el pueblo, no a todo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Cuándo se va a manifestar a todo el pueblo? Bueno, cuando venga por segunda vez en las nubes, cuando venga a la tierra, en la segunda vez, y se manifieste a su pueblo que lo entregó, y van a lamentar de él como hijo unigénito. Nosotros vamos a estar con él, sí, vamos a venir con él en su segunda venida a la tierra. Ahí se va a manifestar a todo el pueblo, pero aquí no. Dice 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Comió, ¿verdad? Ahí está, ahí me parece en el Evangelio de Juan, comió con ellos. ¿Ya? Dice así. Sí. Ya. Veamos el verso 10 del capítulo 21 de Juan. Mira lo que dice. Jesús les dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Y no había pescado nada antes de eso.
Le dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. El primero que lo reconoció fue el apóstol Juan. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces él comió con ellos allí. Era la tercera vez que se manifestaba. Eso es lo que está declarando el apóstol Pedro. Es realmente notable lo que él expresa ahí en la casa de Cornelio. Entonces dice, verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, es decir, de una vez por todas, de una sola vez, ¿ya? De los cuales muchos o los más viven aún. Es decir, habían muerto menos cantidad de los que estaban vivos todavía. Y otros ya duermen, que era el mínimo. Después dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Ya? En Hechos 8:9 podemos ver un poquito, dice así. Veamos lo que dice ahí. Hechos 1:9 dice, parece que es el texto, dice el verso 6, en la ascensión del Señor, dice, entonces los que se habían reunido, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Estamos viendo que aquí está hablando el resucitado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Probablemente aquí desde el monte de los olivos, donde él fue crucificado. De ahí fue elevado. Entonces dice, verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo aquí lo más probable es que sea el hermano del Señor, no el apóstol Jacobo, el hermano de Juan, sino el hermano del Señor. ¿Ya? Y, y aquí no está diciendo exactamente que él sea apóstol, pero no sería extraño que fuese reconocido como tal, porque Jacobo, Andrónico, Silas, Timoteo y Bernabé eran llamados como apóstoles, enviados para un servicio especial, para un ministerio especial. Pero algunos dicen aquí que, claro, tiene que ser Jacobo porque era apóstol, pero dice después a todos los apóstoles. Entonces Jacobo puede ser el hermano del Señor. Sabemos que Jacobo no creía y los hermanos del Señor tampoco. No creían en él. Aparece en Juan capítulo 7, no creían en él. Entonces, lo podemos ver. En Juan 7:5 me parece que, si no me equivoco, a ver si es así. Ya. En el verso 5 dice, 7:5, Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Querían obligarlo ya a que él fuera a Judea y para que lo mataran. O sea, si lo mataran, que lo matasen. Pero se dijo, no es mi tiempo, pero el vuestro puede morir en cualquier momento. Entonces no creían todavía aquí, en él. Pero seguramente el hecho de haber aparecido después de resucitado, eso lo llevó a creer a Jacobo y tal vez a los demás hermanos. Al mismo Santiago que escribe también, el Jacobo, que es Santiago, y Judas, que escribe también, y me parece que es Simeón y José, son cuatro hermanos. Ya no me acuerdo el nombre ya. Entonces, seguramente los hermanos creyeron cuando se apareció Jacobo, ¿verdad? Y ellos creyeron. Por eso aparece ahí en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Cuando ellos están ahí, los casi 120, para recibir el don del Espíritu Santo, para que donde recibiréis poder. Ellos habían creído y ahí en el capítulo 2 de los Hechos, ellos reciben el poder el día de Pentecostés, el poder del Espíritu de Dios. Entonces dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y hay evidencia de eso. Y el 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí.
O sea, ¿cómo van a decir? Está mostrando la evidencia que la resurrección es correcta. No tanto de la muerte, no tanto de la sepultura, sino de la resurrección. Porque esa era la mayor duda y esa era lo que estaba siendo desestabilizado, el hecho de la resurrección. Pero él dice, como en el capítulo 9 dice así, cuando habla de su apostolado, en el capítulo 9 aquí, de aquí mismo, de Primera a los Corintios, 9:1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿Y cuándo lo vio? No hay evidencia que lo haya visto o lo haya conocido cuando el Señor estaba vivo. No hay evidencia. Pero ¿cuándo lo vio? Lo vio en el camino a Damasco, allí, después de resucitado. Se manifestó y le habló al apóstol Pablo. Entonces dice, después apareció y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es decir, se dejó ver a mí, ¿ya? Y cuando dice a mí, dice también a mí, agrega la palabra también. Entonces podemos leer, y al último de todos, como un abortivo, me apareció también a mí, o fue visto a mí también, ¿ya? Entonces, esa palabra como un abortivo le dan distintos eh, significados, ¿ya? Procuran así ajustarlo a lo que él está diciendo, porque aquí está hablando como un abortivo, ¿ya? Y un abortivo en realidad es nacer antes de tiempo, pero también puede, lo más probable, indicar fuera de tiempo. Es decir, estaba a los 12. Pero ahora está Pablo y está en la misma nivel y condición de apóstol. Entonces, por eso dice, en el verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y seguido, y al último de todos como un abortivo. ¿Por qué? Él se está relacionando con los apóstoles, porque tiene la misma autoridad con los apóstoles, el versículo 7. Dice, me apareció a mí como apóstol. ¿Ya? En ese sentido. Entonces, él algunos traducen nacido anormalmente, un mal parto prematuro, ¿ya? Como un insulto, así lo traducen algunos, ¿ya? Y un nacimiento fuera de tiempo, es decir, que nació siendo apóstol, pero fuera de tiempo, pero no siendo los 12, ¿ya? Entonces ahí tenemos el hecho de que él está expresando de que él es un apóstol también, ¿verdad? Relacionado con el versículo 7, pero que nació simplemente fuera del tiempo que, que fueron nombrados los otros apóstoles. Pero dice, se me apareció a mí, ¿ya? Se me apareció a mí. Lo vio. Pablo tenía testimonio de que lo había visto, así como el mismo Pedro, así como los otros apóstoles. Tenía exactamente el mismo testimonio. Va a haber algunas cosas aquí en el verso 9, con respecto al apóstol Pablo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces dice, el más pequeño de los apóstoles, como el último de los apóstoles, pero era apóstol, Dios lo llamó. Entonces dice, cuando dice el más pequeño, soy el más ínfimo, ¿ya? El menos idóneo, el menos calificado de los apóstoles, pero era apóstol. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, ¿por qué está hablando de eso y se está hablando de la resurrección? Es que una de las características de los apóstoles es que ellos vean al Señor. Y el hecho de haberlo visto expresa el hecho de que él cumple el requisito para ser apóstol. Entonces, si no lo hubiera visto, no podría ser apóstol. Solamente podrían ser los 12, y él no. Pero él realmente lo vio, y por eso está él fortaleciendo el hecho de que aunque es el último y el más pequeño, el más ínfimo
dice que es apóstol porque vio al Señor realmente. Y es un argumento muy fuerte también con respecto a la resurrección del Señor. Miren, veamos el Hechos verso, dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. Veamos Hechos 26, 9. Hechos 26, versículo 9 al 11. Dice así. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, como Esteban, ¿ya? Como con Esteban también en el capítulo 8. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y en eso estaba, ¿verdad? Cuando el Señor se le apareció. Verso 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, hablando al rey Agripa, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, mucho más fuerte que el sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí lo llamó al apostolado, mire, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquella en que me apareceré a ti. Y eso lo confirma, como el Señor le reveló otras cosas después, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, a los gentiles. No significa que a los judíos no le a predicar, pero sí su envío es a los gentiles. ¿Quién lo envió? El Señor, como apóstol, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entonces él iba a dar testimonio de él para que creyendo en él tuviesen perdón de pecados y herencia entre los santos o santificados. Entonces dicen, verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, idóneo, calificado de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dios no tenía ni un problema con eso, ninguno, porque Dios los transformó totalmente, lo transformó al apóstol Pablo. Veamos en Gálatas 1:13, sobre eso también. En Gálatas 1:13, dice así, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, es decir, la devastaba, quería dejarla como un desierto. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces él perseguía a la iglesia. Y en primera a Timoteo, capítulo 1, también lo expresa él, sintiendo él un gran dolor por eso. Pero miren lo que dice. 1:12 de primera Timoteo, 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién lo puso? Dios, po, no el hombre. En este caso lo expresa como Cristo Jesús que lo hizo. Verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibida misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Lo cambió totalmente. Era incrédulo, ahora ya no. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es el Cristo Jesús. Entonces él dice que es el menor y se siente así, no solamente por el tiempo, porque realmente es apóstol,
Y después dice que trabajó más que todos ellos, pero no él, sino la gracia de Dios con él. Entonces, es más que nada por lo que él hizo antes. Los discípulos nunca hicieron eso, los apóstoles, pero él sí. Pero el Señor lo tomó como apóstol. Entonces, él está diciendo que realmente vio al Señor, o que el Señor se le dio, se hizo ver de él en el camino a Damasco. Y eso lo hizo el Señor. Porque cuando dice, por ejemplo, en el verso 6, apareció a más de 500, él se hizo ver a esos 500, más de 500 hermanos, seguramente de distintos lugares, no sabemos, para que diesen testimonio de que él realmente resucitó. ¿Por qué? Porque mire lo que estaba haciendo la guardia en el capítulo, guardia romana, en el capítulo 28, el informe de la guardia, dice, mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido sobre los ángeles, etcétera. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, mucho dinero, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Por qué? Porque si roban un cadáver que ellos están custodiando, merecen la muerte, pero ellos lo iban a librar. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, por esa causa, seguramente el hecho de la aparición a estos hermanos es para que hubiese real testimonio de que él resucitó. Porque estaba corriendo la otra corriente de que decía que el cuerpo había sido hurtado y que no había resucitado realmente. Verso 10, voy a llegar hasta ahí al verso 10 dominante, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, uno piensa aquí. Mire, primero leamos el verso 58 primero y después voy para acá para conectarlo. El verso 58 del capítulo 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo dice, en verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué está haciendo este trabajo? Porque el Señor realmente ha resucitado. Hay una vida de resurrección. Es real, no es mentira, es real. Entonces, cuando en el verso 58 está hablando de eso, en la conclusión dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es vacío, porque hay resurrección. Por eso, porque hay resurrección del cuerpo, no queda ahí en el sepulcro, como el del Señor tampoco quedó. Entonces dice, pero a pesar de haber sido perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Fue llevado a misericordia por el Señor, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y en Romanos 1.5, lo voy a leer solamente, dice así, Romanos 1.5, y por quién, es decir, por Jesucristo, el Hijo de Dios, o por el Padre, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué cosa? Recibimos la gracia y el apostolado. La gracia es la capacidad, la potencia para poder llevar a cabo el apostolado, la gracia de Dios. Dice, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Ya? Veamos Hechos 26, Hechos capítulo 26, en cuanto a que la gracia no ha sido en vano para con él, es decir, para con el apóstol Pablo. Dice así, verso 15. Lo hemos leído para leer de nuevo. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquella en que me aparecería a ti,
librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. El Señor se le iba a estar constantemente apareciendo a él. Y Romanos 15, del 18 al 21, dice así. 15, del 18 al 21. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, su gracia, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo, es un trabajo que él hizo. Él se dispuso, pero nunca niega la gracia de Dios, el poder de Dios para llevar a cabo esta obra. Y de esta manera me esforcé, ya dice, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Su trabajo, esforzado, pero siempre potenciado por la gracia de Dios. Entonces dice, verso 10 otra vez, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Que quiénes? Que los apóstoles, abundantemente. Llenó del Evangelio todo el mundo habitado, en los lugares estratégicos, sí, pero llenó el Evangelio todo, hasta Ilírico. Entonces dice que una parte como Eslovenia, algo así en este tiempo. Antes he trabajado más abundantemente que todos ellos. Y cuando dice trabajado, la palabra trabajar es un trabajo copioso, un trabajo muy, muy grande, de mucho esfuerzo, pero además abundante, de esfuerzo y abundante, que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿De qué le sirve trabajar tanto, con tanta copiosidad, con tanta abundancia si no hay resurrección? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve que él haya sido llamado al apostolado por un señor que nunca vio, que es una imaginación nomás? No era una imaginación, ni era tampoco un sueño, fue una visión real. Pero lo otro es que el Señor se le apareció constantemente después, revelándose. Por tanto, confirmaba una y otra vez que eso que él vio es real, porque el Señor se le siguió apareciendo y revelando las verdades que ahora tenemos en su palabra, el misterio que le ha sido dado a conocer, que tenemos especialmente en Efesios y también en parte en Colosenses. Entonces el apóstol Pablo aquí da evidencia, no solamente por el hecho de que la escritura, no solamente por el hecho de que hay testigos, sino por el hecho de que él es un testigo y él está trabajando porque sabe que si no hay resurrección de muertos, entonces mejor se queda en la casa y bebamos y comamos, porque mañana moriremos. Y no es así. Entonces, en verdad, lo que el apóstol Pablo está aquí expresando, lo que está diciendo, aún lo que él, su servicio está en base de la realidad de la resurrección. Esta parte termina en el versículo 11, la división. Dios mediante, el miércoles vamos a ver desde el verso 11, pero en el verso 11 termina la división, ¿ya? Y comenzamos la otra división en el versículo 12. Pero aquí está dando evidencias ya claras de la importancia de la resurrección, ¿ya? Así que bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy día, capítulo 15. Entonces, para nosotros podemos decir que si la resurrección es lo que ha de animar esa nueva vida a la que hemos sido llamados y que se confirmará con la venida del Señor a buscar a su pueblo, es lo que a nosotros nos tiene que animar para trabajar, lo que hacía servir al apóstol Pablo. Pero la gracia de Dios con él, po. Entonces él, la gracia estaba en compañía de él, la gracia estaba siempre con él. No yo, dice, sino que la gracia de Dios conmigo. Es decir, la gracia de Dios sin su interés no sirve de nada. La gracia cae en el vacío. Pero la gracia de Dios sí tenía poder
y eficacia porque él sí estaba claro y seguro de lo que había visto y de lo que viene, que es la resurrección. Por tanto, él daba su vida por el Evangelio. Y hay de mí si no predicase el Evangelio en el capítulo 9. Entonces, en el fondo, él está plenamente identificado con el Evangelio, que lo expresa así, que Cristo murió por nuestros pecados conforme o según las Escrituras, y que fue sepultado, que confirma su muerte, sella el hecho de la muerte, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y da los testimonios de que el Señor se dejó ver y que por esa causa Él trabaja de esta manera, y que la gracia de Dios lo potencia porque Dios, la gracia de Jesucristo y de Dios, porque es una manifestación de la vida del Señor. Así que bueno, hasta ahí vamos a dejar el día. Ojalá que nos ayude también, nos anime y nos pueda ayudar a entender que Él está enseñando sobre la resurrección porque estaba siendo cuestionada, incluso se estaba enseñando, pero el apóstol Pablo dice que todo sería en vano si la resurrección no es verdadera. Muy bien. Hermano Leoncio, lo molestamos de nuevo, está por ahí. A ver si está el hermano Leoncio. ¿Está por ahí, hermano, para poder orar? Para que nos ayude. Ahí está. No se escucha. Ahora sí. Ya, Ya. vamos ahora. Muy bien. Nuestro Dios, buen Padre, gracias te damos por esta entrega de la enseñanza de tu palabra en este capítulo que nos habla acerca de la resurrección y todo lo que hemos caído en Cristo. Tenemos la esperanza bendita, bienaventurada, de que un día estaremos con nuestro Señor y también con nuestros hermanos en distintos lugares en Cristo Jesús. Gracias una vez más te damos, Señor, por la enseñanza, por los hermanos y las hermanas que se han conectado y que estamos aprendiendo, Señor, que todo esto que quede grabado en nuestros corazones y guardado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Padre. Muchas gracias, hermano.